Mano a Mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Bienvenidos a otro Mano a Mano. En la saga de nuestro once ideal vamos a llegar hoy a uno de los puestos para mí más importantes, el que da la llave del juego, el del centrocampista, el del medio centro, el que en el Barcelona llaman el 4, en Argentina el 5. Bueno, nosotros hemos escogido un esquema de 4-4-2 con un mediocampista, dos en las bandas, en izquierda y derecha, y un centrocampista de vocación más ofensiva. Así que, Juan, muy buenas, es un puesto clave, insisto. Hola Manuel, ¿qué tal? Es un puesto importante. Fíjate, los argentinos lo llaman volante. Y si lo llaman volante es porque es el que conduce al equipo. Así que fíjate la importancia que tiene un jugador por delante de la defensa, que además tiene que saber atacar y muy bien. Totalmente de acuerdo. Tiene que saber atacar y tiene que saber defender. Yo voy a ir lanzando nombres de los más destacados, los que tenemos de antaño y de hoy en día, y tú y yo vamos a ir opinando sobre ellos. Perfecto. Subrayo la dificultad de meter en un solo puesto a una posición que a veces está por duplicado, pero bueno. Empiezo por Busquets, del Barcelona. A mí es un hombre que me gustó de inmediato, en cuanto salió, en cuanto lo sacó Guardiola, porque además es que se hizo muy rápido con el puesto y parecía que llevaba jugando toda la vida ahí. Han pasado más de 10 años desde su aparición, él sigue siendo importante en el Barcelona, sigue siendo importante en la selección española, ha ocupado un puesto de mucha relevancia. Creo que los años le están llegando, le están alcanzando, pero tácticamente es un tío irreprochable, ¿eh? Pues fíjate, podríamos decir que es el pivote defensivo, por así llamarle, menos defensivo de todos. Y me explico. Él necesita muy pocos aspectos defensivos para ser uno de los mejores en esa posición. Busquets juega muy bien al fútbol, eso está muy claro, pero es que defiende muy bien los espacios, es muy inteligente y sobre todo yo creo, Manuel, que tiene como virtud la anticipación. Sí. Es para mí su gran virtud, porque por supuesto con balón lo tenemos todos claro, que lo hace muy bien, pero es que cuando tiene que defender, sobre todo en sus mejores tiempos, se basaba en la capacidad de defender los espacios cuando otros no lo hacían. Además, tiene una virtud que es que lo hace todo fácil y eso me gusta muchísimo de él. Claro. Sí, tanto en ataque como en defensa. Otro nombre, Casemiro. Casemiro, que ocupa más o menos el mismo puesto, pero tiene otras características físicas, es un brasileño, tiene, pues esas hechuras. A mí siempre me pareció Casemiro que iba a ser importante en el Madrid, incluso antes de que lo cedieran, antes de que se fuera a Portugal, yo decía, pero si este tío está ya para jugar aquí de titular. Y la verdad es que siguen pasando los años y yo creo que Zidane debe rezar a una foto de Casemiro cada vez que se acuesta, porque gran parte de los éxitos de Zidane como entrenador, esas Copas de Europa, esas ligas, residen en el buen hacer de este tipo, al que está en una edad estupenda, creo 27, 28 años, está en su cenit, pero creo que todavía tiene margen de mejora. Sí, Casemito, que es como le han bautizado en algunos mentideros madridistas, es una pieza fundamental. Fíjate, Manuel, estamos ante la antítesis de Busquets, los dos jugando en el mismo puesto. Para mí, Casemiro tiene características completamente contrarias. Es un tipo más destructor, le gusta más el cuerpo a cuerpo, se siente muy cómodo en el juego aéreo, domina mucho espacio, o mejor dicho, lo abarca. Sí. Y lo que está haciendo que mejore cada día es que con el balón cada vez juega mejor. Sí. Al principio solo era potencia. Yo recuerdo a Casemiro en el Oporto, su primer año, digamos, en la élite, metiendo goles desde fuera del área. Sí. Y es que en el Madrid sigue metiendo goles, pero es que sigue haciendo jugar al equipo, desplazando el largo, sacando el balón jugado, jugándose muchas veces balones muy complicados que rompen la presión del rival. Cuidado que nos tenemos que poner de pie ante Casemiro porque es uno de los mejores del mundo hoy en día, ¿eh? Sí, y sigue sin terminar, es que está por hacer, es claro. Que todavía le queda mucho. Otro nombre muy importante, Marcos Sena. Ya dijimos cuando hablamos de los nacionalizados españoles que Marcos Sena nos gustaba muchísimo. Para mí fue la llave de la selección española con Luis Aragonés, que encuentra en él ese hombre que se coloca por delante de los centrales y que da tranquilidad a la otra línea de 4 que situaba a Aragonés por delante y por detrás del delantero con ese 4-1-4-1. Y tú dijiste algo que yo firmo y que estoy de acuerdo, con lo que estoy de acuerdo, que es que si a Marcos Sena le hubieran dado el trofeo de mejor jugador en la Eurocopa del 2008, habría sido totalmente justo. Sí, y es que corría mucho.
Era un tipo que desempeñaba su posición a base de físico y que luego tenía esa cualidad muy típica de los brasileños, que tenía calidad. Es un poco como una versión mejorada de los Mauro Silva, Donato, es como una versión más moderna, pero Marcos Senna ha sido un jugador muy bueno y que yo creo que hizo mejor a otros jugadores, como por ejemplo es el caso de Xavi, que le podríamos meter en esa posición de pivote defensivo, ahí un poco sí, no, pero yo creo que le hizo mejor y que a lo mejor tendríamos que valorarle también como posible pivote. ¿Cómo lo ves? Bueno, volvemos a la dificultad de meter a dos puestos en uno, Sí. simplificar dos posiciones en una por liberar y por mantener el 4-4-2. Yo creo que Xavi se hizo mayor con Luis Aragonés. Aragonés, tanto a Xavi como a Iniesta, les dice: ustedes son centrocampistas de 14 goles por año. Ustedes tienen que tirar a puerta, porque hasta entonces yo creo que Xavi estaba demasiado obsesionado con no perder el balón, con jugar en corto. Sí. Y a partir de ahí, quizá también por esa influencia, ese guardaespaldas, ese escudero de Marcos Senna atrás, Xavi levanta la cabeza y empieza a mirar y ve a Torres lanzándose en largo, ve que con Iniesta puede intentar otras cosas, empieza a mirar en las bandas y además pues tiene esa técnica maravillosa que tenía, esa capacidad de aguantar el balón, esa capacidad de darse la vuelta a sí mismo y de hacerlo todo fácil, Luego ya se encuentra con Messi y Xavi convierte a Messi en mejor jugador también. Pero sin duda es un gran centrocampista. Yo a Xavi lo voy a defender siempre. Sí, por supuesto. Es que era pura calidad. Sobre todo esa vuelta que se daba, ¿verdad? Qué mítica. También en el Barcelona, aunque también en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid e incluso en la selección alemana, aunque no por mucho tiempo, vimos a Bernardo Schuster, un gran centrocampista, un tío alto, un tío con gran zancada, un tío con un desplazamiento de balón, un golpeo de balón enorme y con una calidad y con una clase que a mí de niño me resultó muy elegante. ¿Cómo se podía ser tan elegante jugando al fútbol y tan duro? Porque no era un tío que no era de cristal. Este también daba y entraba cuando había que entrar. Estamos hablando ya de otro tipo de jugador. Desplazaba el largo muy bien y sobre todo la visión de juego que tenía, ¿verdad? Esos pases de 40 metros que, asemejándolo un poco a jugadores de hoy en día, nos podría recordar un poquito a Xabi Alonso. Era ese tipo de desplazamientos y de jugador. Es cierto que, como hablábamos, los jugadores se van modernizando y si comparamos a Schuster con Xabi Alonso, aunque estemos mezclando, se podría decir que el español es una evolución del alemán, porque tiene dentro lo mismo que tenía el alemán, pero Xabi Alonso yo creo que le mete un punto más de concepto defensivo, de capacidad de ir al corte, de entender incluso el juego. En fin, dos jugadores muy parecidos que hicieron del arma del desplazamiento en largo su mayor virtud. Hay un tipo de jugador que ocupa ese puesto que es muy poderoso físicamente, mucho más incluso que Casemiro. Yo recuerdo a mitad de los 90 cuando apareció Desailly, Marcel Desailly. Aquello fue como una aparición de un arcángel. Tenía fuerza para todo. Creo que cuando jugó el Milán contra el Barça de Cruyff en la final del 94, no sé si robó 40 balones en aquel partido, en el 4-0 que en Atenas le endosó el Milán al Barcelona. Sí, y fíjate que incluso llegó a jugar de lateral derecho en muchas ocasiones, y lo hacía muy bien, fundamentalmente porque era una roca. Físicamente era un jugador que basaba todo su juego en el físico. Y por seguir haciendo comparaciones, Manuel, y siguiendo en Francia, bueno, pues yo creo que su evolución natural es Makelele. Sí. Todos le recordaremos en el Real Madrid, cuando, bueno, cogió unas temporadas sensacionales. Y era ese tipo de jugador que técnicamente eran relativamente flojos, pero es que defensivamente robaban en el partido muchos balones y eso hacía crecer a los equipos. Makelele, que vino junto a Flavio Conceição, ¿verdad? Sí. Para suplir, dos tíos necesitaron para suplir a Redondo, a Fernando Carlos Redondo, del que hablaremos ahora, porque hay más nombres. Por ejemplo, Dunga, yo recuerdo a Dunga, el brasileño, y lo recuerdo porque ocupaba esa posición y era también un poco el que le tocaba bailar haciendo el trabajo feo dentro de un equipo como Brasil, que tenía la vocación de juego bonito, de jugar muy bien, de jugar al toque, y de pronto tenías ahí un centrocampista. El recuerdo, esa sensación de decir, ¿qué hace ese señor ahí entre esta gente? Rakitic, también creo que hay que citarlo. A mí Rakitic me ha gustado siempre más en el Sevilla
que en el Barcelona. No sé por qué, pero así ha sido. Bueno, el croata, sin duda, Manuel, en el Sevilla tuvo destellos de grandísimo jugador. Ojo que en el Barcelona también, pero ha vivido un poquito más a la sombra de otros y yo creo que no ha llegado al nivel que se esperaba de él, siendo muy bueno. Y te voy a dar un pequeño detalle. Yo recuerdo a Rakitic cuando estaba en el Schalke 04 y todo el mundo hablaba maravillas de él. Y es cierto que jugaba muy, muy bien al fútbol. Era incluso más media punta todavía, jugaba un poquito más por delante, era muy bueno y en el Sevilla desplegó un nivel impresionante. Bueno, en todo caso hay muchos nombres. Me sale Rodrigo Hernández, al que llaman Rodri, aunque él insiste que se llama Rodrigo y no Rodri. Muy, muy inteligente, y con un gran sentido táctico. Berratti, que me gusta muchísimo, en el Paris Saint-Germain. El Barcelona siempre ha estado deseando fichar a este hombre, no lo sé. Y han fichado a Frenkie de Jong, del que creo que se esperaba más. Sí, todavía muy joven. Es un jugador que tiene mucho recorrido de ida y vuelta y vamos a ver de lo que es capaz. Yo también opino de Frenkie de Jong que es un jugador para jugar un poquito por delante, no con esa responsabilidad de ser el mediocentro único del equipo, y yo creo que en el Barça se le está empezando o se le ha exigido un poquito eso y se le ha quedado un poquito grande esa posición, así que tienen que encontrar bien dónde puede encajar en el puzzle. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ya nos quedan menos nombres, hay que ir eligiendo al 11 ideal. Pirlo, para mí, Pirlo ha sido uno de esos tíos que dices, ¿por qué este hombre tiene que acabar su carrera? ¿Por qué no le dan otros 20 años de carrera? Porque lo hacía también todo bien y además poco a poco ha ido o fue ocupando más espacio, fue comprendiendo mejor la posición. Enorme Pirlo, enorme. Bueno, calidad toda y más. Sobre todo ese guante que tenía en el pie derecho. Aunque Manuel, fíjate, yo también creo que la figura de Pirlo ha sido más grande gracias a una figura que ha tenido al lado durante muchos años, que ha sido Gennaro Gattuso. Sí. Si estamos hablando de un mediocentro defensivo, quizá Gattuso se podría llevar la palma. Aún así, Manuel, yo creo que por muchos nombres que demos, tú tienes claro cuál es el mejor para ti. Es que sí, es que ya lo he dicho antes, es que Redondo, Fernando Carlos Redondo, lo tenía todo, absolutamente todo. Hablamos de una posición en la que de alguna manera estamos discutiendo que hay dos puestos, uno de vocación más ofensiva y otro más defensiva, pero es que todo esto queda reunido en el mismo jugador, en el argentino, Redondo. Con él en el campo ya casi que te sobraba el resto. De hecho, la anécdota para mí está en la final del Real Madrid contra el Valencia en París del año 2000 de la Copa de Europa, cuando Vicente del Bosque, el entrenador, dice, bueno, he colocado 3 centrales porque es que en el centro del campo con McManaman y sobre todo con Redondo ya lo tenía todo, me sobraba todo, ya no necesitaba más. Y es que es verdad, es que lo tenía todo, ocupaba espacio, iba al choque, era duro, metía la pierna, sabía saltar, lo hacía todo bien. Quizá uno de los peros que pudo tener Redondo fue el físico. Yo no sé por qué se fue del Madrid, parece que hubo una historia, no lo sé, sinceramente, yo he leído de todo, que si apoyó a Lorenzo Sanz en las elecciones y luego salió Florentino cuando llegó con Figo de la mano, pero no sé si hubo algo físico también, porque lo cierto es que él se va al Milán, donde podía haber jugado 3, 4, 5 años muy buenos, pero no lo hizo, la rodilla le molestó bastante y ya casi que acabó con su carrera, no lo sé. Desgraciadamente el fútbol le dio la razón, porque fue irse al Milán y empezar un calvario de lesiones que, bueno, pues acabó con el argentino al final teniendo que retirarse. Yo creo que ese fue el motivo fundamental. Aún así, Manuel, hay una cosa que yo le achaco a Redondo y que siempre le he criticado, y era que a pesar de su poderío y de su capacidad para llegar, le costaba mucho tirar a portería, teniendo un excelente tiro, porque en el Tenerife yo le recuerdo hacer muchos goles desde fuera del área, pero fue llegar al Real Madrid y le costaba mucho tirar a portería. Cuando llegó al Madrid empezó a pasársela a Laudrup. Sí. Se juntaron los dos ese mismo año y aquello fue tremendo. Sí. Es un puesto fundamental, el del medio centro, volante, 4-5, como le queramos llamar. El tipo que tiene las llaves, el volante del equipo. Esta saga del 11 ideal necesitaba un conductor y creo que hoy hemos dado algunas opciones, ¿verdad, Juan? Pues sí, creo que ya tenemos quien maneje el timón del barco. Muy bien, un abrazo. Un abrazo, Manuel. Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.